en este momento del tema de hoy, que es mitos y realidades sobre el uso de vapeadores. Mi nombre es Reina Juliet Pereira, ya me presentaron, entonces mm, a mí me gustaría empezar este tema recordándoles a todos, ¿cierto? Uno de los temas más importantes que se tratan pues en Servir, que es el tema de las adicciones. Entonces, recordemos qué es una adicción, ¿cierto? Según la Organización Mundial de la Salud, una adicción es una enfermedad no solo física, sino también es psicoemocional, que genera una dependencia, o sea, una necesidad hacia una sustancia, pero no solamente la sustancia, no solamente las drogas, también actividades como los juegos, los videojuegos en este momento en los niños adolescentes, a los aparatos tecnológicos o incluso a las relaciones interpersonales, ¿cierto? Entonces, teniendo en cuenta esto, ¿cierto? ¿Por qué son tan importantes las adicciones? Porque las drogas o las actividades que se consumen en exceso van a generar un cambio a nivel cerebral, y esto en algo que tenemos nosotros a nivel cerebral que se llama sistema de recompensa. Entonces, al generar como esta actividad o el consumo de esta sustancia, el cerebro va a sentir, pues va a liberar una sustancia que se llama dopamina, ¿sí? Y esta dopamina, yo no sé si acá de pronto ven con el señalador, si puedo señalar de pronto, pero no sé cómo. Ahí ven mi mouse, ¿no? Sí, doctora, alcanzamos a percibir un movimiento acá donde dice dopamina. Ah, ok, entonces se genera esta sustancia en el cerebro que es la encargada de generar esa sensación de placer, y esto hace que las personas, tras el consumo de la sustancia, de la actividad, quieran repetirlo y repetirlo y repetirlo, y esto es lo que genera como el patrón adictivo, ¿cierto? Este patrón adictivo pues llega a interferir en varias áreas de la vida de la persona, ya sea como su funcionalidad laboral, emocional, económica, social. Entonces eso es lo que genera como el problema en la vida de las personas, y es por eso que las adicciones son tan importantes. ¿Qué factores debemos tener en cuenta cuando hay una adicción? Que vamos a tener a medida del tiempo y que se consume la sustancia. Pues en esta charla vamos a hablar del consumo de vapeadores, ¿cierto? Pues de cigarrillos electrónicos. Va a aumentar el consumo a medida que va pasando el tiempo, porque ya no van a sentir el mismo efecto que al principio. Y además, si se corta este consumo, puede generar algunos síntomas a nivel físico o emocional que van a interferir también en la funcionalidad de los pacientes. Entonces, muchas veces tengamos en cuenta que la adicción es una enfermedad y que no es simplemente decirle al paciente, déjelo de consumir, ¿cierto? Porque tiene como unas alteraciones y que muchas veces requieren la ayuda médica. Para las adicciones, pues, y es muy importante acá y hay que tener en cuenta las vías de administración de la sustancia, la velocidad en la que hacen los efectos, la duración del efecto como tal, la disponibilidad que hay en el medio social, el contexto sociocultural en el que se da la adicción, si la persona tiene esta capacidad de autocontrol o al contrario tiene como una alteración en la capacidad de autocontrol, pues va a ser mucho más susceptible a generar una adicción mucho más intensa. Además, pues los estados emocionales y las patologías mentales de base también pueden hacer que aumente el consumo o que aumente el riesgo de adicciones en estos pacientes, ¿cierto? Hablando pues ya como tal del cigarrillo, tengamos en cuenta que el cigarrillo, pues en principio la nicotina o como tal el cigarrillo es una sustancia que lleva muchísimos años, ya hablaron como de la historia en la sesión pasada, pero tenemos que tener en cuenta que es una sustancia legal y que hay mucha disponibilidad en el medio sociocultural, ¿cierto? Es una sustancia que llega, como se consume por medio como de inhalación, llega rápidamente al cerebro y el efecto no dura mucho. Y aunque no se crea, porque lo que de pronto se crea a nivel como mundial o en la población general, es que no genera unos cambios a nivel cerebral, y sí genera cambios a nivel cerebral como todas las sustancias que entran a nuestro cuerpo y que no hacen parte de ella, ¿cierto? Que los efectos no sean tan marcados inmediatamente como los de otras sustancias no quiere decir que no hayan unos efectos, aparte de los efectos pues físicos y de todos los daños que nos pueden proporcionar, que no hayan unos efectos a nivel cerebral. Recordemos
recordemos lo que les contaba ahorita del o el cigarrillo, activa este sistema de recompensa y hace que sea como más difícil para el paciente dejarlo, ¿cierto? Aparte, pues de esto puede generar algunas consecuencias como lo son los problemas de salud, como el riesgo cardiovascular, cáncer y ya vamos a ver otras enfermedades. El cigarrillo como tal, el convencional, ¿cierto? Vamos a hablar un poquito primero del convencional para saber de dónde viene estos cigarrillos electrónicos o cómo nacen, ¿cierto? Entonces, diapositiva lo que les quería mostrar era que primero vamos a hablar como de la adicción, pues de lo que es el cigarrillo convencional para poder saber de dónde vienen estos cigarrillos electrónicos o cómo nacen, ¿cierto? Con qué finalidad de pronto o cómo han cogido tanto auge en los últimos años. Entonces, en principio, pues comentarles que el cigarrillo convencional está el 50%, es como hojas de tabaco envueltas en un papel. Suena demasiado sencillo, ¿cierto? Pero dentro de este cigarrillo se encuentran muchísimas sustancias que son dañinas para el organismo. Dentro de estas, pues está las que vamos a ver a continuación, incluso tiene cianuro, formol, naftalina, mercurio, plomo, que son hechas para que pueda generar la combustión del cigarrillo y pueda como prenderse y poder generar el humo, ¿cierto? Entonces, incluso también los filtros de estos cigarrillos tienden a ser dañinos. Tienen algunas sustancias que son dañinas para el organismo. Entonces, dentro de las sustancias más importantes que hay en el cigarrillo convencional, tenemos el alquitrán. El alquitrán, como vemos acá en los filtros, esto negrito, es como esa resina que queda después de la combustión, como esa grasita que queda. Y esta grasita que queda después de la combustión o de prender materiales como el tabaco u otros vegetales, se puede quedar adherido en la parte del sistema respiratorio y puede pues causar muchos problemas a nivel físico. Eh, Dentro de las pues, más conocidas es el cáncer de pulmón y la enfermedad obstructiva crónica. La nicotina como tal, que es la sustancia como predominante en los cigarrillos convencionales, tanto en los cigarrillos electrónicos, ella solita, sin la otra cantidad de químicos, ella solita es tóxica. Entonces, la nicotina realmente, y yo creo que pocos lo saben, es un estimulante del sistema nervioso, ¿cierto? Por eso muchas personas, ay, que me fumo un cigarrillo para no quedarme dormido, que me fumo un cigarrillo para quitarme el hambre, que es que si me fumo un cigarrillo me siento mejor, me siento más activo. Entonces, es por esto que las personas sienten como estas sensaciones al consumir esta sustancia. Pues ya como les comentaba antes, como es inhalado, entra muy rápido al cerebro, más o menos se absorbe en unos 10 segundos, ya llega al cerebro. Entonces es muy rápida y eso también contribuye a que la persona pues fume más seguido. En cuanto, así como yo les decía, la nicotina solita me puede generar alteraciones en el sistema del corazón y las arterias, ¿cierto? En el sistema cardiovascular. Entonces, lo que ellos me hacen es generar un daño en esas paredes de las arterias que tenemos y del corazón, haciendo generar como que haya una rigidez de estos órganos y puede generar hipertensión arterial, puede generar infartos, ¿cierto? Que se contraigan las arterias del corazón, se me obstruyan y me genere un infarto. También la nicotina por sí sola promueve la generación de coágulos de sangre y estos coágulos al viajar por el sistema sanguíneo pueden tapar algunos órganos y pueden generar accidentes cerebrovasculares o lo que se conocen como derrames cerebrales que pueden dejar incluso al paciente con la mitad del cuerpo paralizado, ¿cierto? Con problemas cognitivos, entre otros. Y también incrementa los niveles de colesterol en el cuerpo. Sabemos que el colesterol a niveles altos es dañino también en la parte cardiovascular. Entonces, miremos que solita la nicotina, sin necesidad de que haya todos estos químicos que trae aparte en el cigarrillo convencional, ya es tóxica para el cuerpo. En cuanto pues a las mujeres embarazadas, genera pues alteraciones en el desarrollo fetal, ¿cierto? Genera pues estas alteraciones en el desarrollo del bebé que está en camino y también pues en la parte de los adolescentes también me va a generar como alteraciones. Recordemos que en la infancia a la adolescencia aproximadamente hasta los 25 años nuestro cerebro se está desarrollando todavía. ¿Cierto? Está terminando como de crearse, de formarse todas sus redes. Entonces,
cuando se consume cigarrillo en edades tempranas, sobre todo infancia, adolescencia edad adulta joven, podemos interferir en el desarrollo cerebral. Y esto pues puede causar alteraciones como a nivel cognitivo o como a nivel como en la parte de las capacidades cerebrales del ser humano. También el cigarrillo pues convencional como tal tiene el monóxido de carbono, que es esto que se produce cuando se quema el tabaco. Cuando se quema, y este monóxido de carbono es un gas incoloro que lo que va a hacer es que la hemoglobina, lo que le da como el color rojo a la sangre, ¿cierto? Y lo que lleva el oxígeno por todo el cuerpo, no se me pegue pues como que el oxígeno no se me pegue y esto reduce que los tejidos no me llegue el oxígeno necesario. Entonces miren como toda la cantidad de problemas que me trae de por sí el cigarrillo convencional. Entonces, ¿cuál se pensó en un momento que era el gran problema del cigarrillo? En principio se pensó que el cigarrillo, el problema era la combustión, que se quemara, que tuviera que calentarse, ¿cierto? Que tuviera que la necesidad de prenderlo y eso me generaba el alquitrán, el monóxido de carbono. Entonces dijeron, bueno, pues si ya no hay combustión, probablemente no haya daño. Y ahí, bueno, y ahí hay que tener en cuenta una cosa en cuanto al humo del cigarrillo. El humo del cigarrillo no solamente es nocivo para la persona que lo consume, sino todos sabemos que para las personas que están alrededor también tienen la inhalación de ese humo y puede generar los efectos tóxicos o dañinos en las otras personas. Pero además, cuando se fuma, ese humo se queda pegado o se adhiere como a las cosas que hay alrededor, ya sea la ropa, las superficies, y esa sustancia que queda ahí pegadita también me causa un daño a largo plazo, ¿cierto? Entonces, miren que es muy importante tener esto en cuenta para saber entonces qué es lo que ha cambiado o no ha cambiado realmente con el uso del cigarrillo electrónico. Entonces, como pensaron que el problema era la combustión, el hecho de tener que prender el cigarrillo y que eso se quemara y generara como todos pues como convirtiera esas sustancias tóxicas en humo. Entonces, más o menos para el 2003 se generó el primer cigarrillo electrónico. En el 2007 más o menos es cuando coge auge, porque entonces dijeron, bueno, como ya no sé qué, no es dañino. Incluso en el 2015, la Agencia de Salud Pública de Inglaterra, que pues es una reconocida, ¿cierto? Es una entidad reconocida a nivel de salud, hizo un informe en ese momento, pues miren que ya hace casi 10 años, donde decía que los cigarrillos electrónicos eran 95% menos dañino que el convencional, ¿cierto? Entonces, claro, la gente de ahí se cogió para decir, ah, no, entonces no hace daño. Entonces es bueno fumar vaporizadores o cigarrillos electrónicos. No, no es malo, es el cigarrillo convencional. Pero es realmente cierto que es 95% menos dañino o que esta creencia general de la población es cierta, ¿cierto? Como que realmente no nos hace tanto daño como creemos. Entonces, ¿en qué consiste un cigarrillo electrónico? Un cigarrillo electrónico consiste en un cartuchito con una batería y una luz LED. Entonces, esta batería genera como la energía suficiente para quemar un líquido que tenemos en ese cartucho. Ese líquido contiene pues, nicotina, principalmente la sustancia nicotina, y otras sustancias que ya vamos a ir viendo. Y esto lo que hace es calentarlo para generar esa niebla o aerosol que se absorbe a través del dispositivo. Entonces, pero recordemos que en estos vaporizadores lo que ha estado más en auge es que no solamente se genera pues no solamente se calienta la nicotina, sino también se pueden calentar otro tipo de sustancias y trae como saborizantes, también se puede calentar otras sustancias como lo son la marihuana, ¿cierto? O líquidos que contengan THC, que es el compuesto de la marihuana, entre otros. Hoy nos vamos a centrar en los cigarrillos electrónicos de nicotina. Entonces, como ya les contaba, para el 2007 es que fue el auge de estos cigarrillos. Ahora tenemos muchísimas presentaciones de estos. Vienen recargables, no recargables, con un tanque, sin un tanque, los que se acaban y se botan, los que se recargan, los que traen para cargar conectándolos a la electricidad.
y hay más de 7.000 sabores disponibles de estos cigarrillos electrónicos. ¿Cuál es la otra cosa y lo que veíamos al principio que eran factores determinantes en las adicciones? Es la disponibilidad a nivel sociocultural, ¿cierto? Vemos que ahora en todas partes venden estos cigarrillos electrónicos, en las tiendas, en las farmacias, en los supermercados, en las discotecas, realmente están como a la mano para conseguirse. En cuanto a los estudios que se han hecho de cuántas personas están consumiendo este tipo de cigarrillos electrónicos en los últimos años, en el 2014 se hizo un estudio grande donde se dio cuenta que los fumadores de cigarrillo convencional, aproximadamente la mitad de esos fumadores ya habían fumado cigarrillo electrónico alguna vez en su vida. O sea que el hecho de ya yo fumar cigarrillo normal me hace vulnerable a fumar también estos cigarrillos electrónicos y además el 20% de esa población que ya era fumadora de cigarrillo normal también fumaba cigarrillos electrónicos al tiempo. Otra de las cosas importantes es que el 10% de los adultos que en ese momento estaban utilizando cigarrillos electrónicos nunca habían fumado en su vida. O sea que les pareció o que había una percepción de disminución del daño e iniciaron a fumar con estos cigarrillos electrónicos. Así que aumenta la cantidad de población que está probando este tipo de sustancias. Y lo otro que es también muy importante es que el 13% de estas personas que fuman cigarrillos electrónicos eran exfumadores, o sea, personas que ya habían logrado superar esta adicción y que al llegar el auge de los cigarrillos electrónicos retoman la adicción. Muchas veces desde, como les digo, la percepción de disminución de daño que no es real y lo vamos a ver en esta charla. Entonces, ¿qué es preocupante? Preocupante que la población adolescente entre el año 2011 y 2015 aumentó un 900% el uso de cigarrillo electrónico. O sea que la población que en este momento es más vulnerable son los adolescentes. ¿Qué quiere decir? Que aumentó, o sea, que se redujo. Ahora los adolescentes inician más temprano el consumo de estas sustancias. La puerta de entrada es el cigarrillo electrónico, como les dije, porque hay más disponibilidad, porque ya vamos a ver cómo llama la atención. Y para el 2014 era el producto de nicotina que más usaban los adolescentes. Entonces los adolescentes ya no era que fumaran el cigarrillo convencional, pero se aumentó terriblemente la población de adolescentes que sí fumaban cigarrillo electrónico. Como vemos acá, es más común en los hombres que en las mujeres, pero el 16% de las personas que estaban en la universidad ya lo habían probado y casi un 20% de los menores de 18 años ya también consumían cigarrillo electrónico para el 2016. En el 2016, este fue un estudio hecho acá en Colombia, de hecho, hecho acá en Medellín, lo que miró fue que ellos plantearon que para el 2023, ¿cierto? Iba a ser la sustancia con nicotina más vendida. Y es lo que estamos viendo en este momento. Ya realmente vemos que es mucho más el consumo de cigarrillos electrónicos que el consumo de cigarrillo convencional. ¿Qué pasa y por qué es tan importante que tener en cuenta que la población adolescente es la que más se está viendo afectada con este consumo? Como yo les decía antes, el hecho de consumir nicotina, que es lo que traen estos cigarrillos, nos altera el desarrollo cerebral, ¿cierto? Nos pueden reducir la capacidad de autocontrol en nuestros adolescentes, afectar la memoria, la concentración, el aprendizaje, aumentar la probabilidad de que estos adolescentes o niños o adultos jóvenes entren, o sea, la puerta de entrada para otro tipo de sustancias. Entonces, una de las cosas por las que también tomó mucho auge el cigarrillo electrónico es bajo la premisa de que iba a disminuir el consumo de nicotina en las personas fumadoras. Entonces, no fume cigarrillo convencional, fume cigarrillo electrónico, que eso le ayuda a dejar el cigarrillo. Pero lo que se ha visto realmente es que esto no es lo que está sucediendo. ¿Por qué? Porque se suponía que los cigarrillos electrónicos traían menos nicotina que el cigarrillo convencional y que no traían los otros químicos nocivos para el cuerpo. Pero lo que se ha demostrado es que sí, en estudios de laboratorio, cuando una maquinita es la que fuma a la misma velocidad, a unos tiempos determinados, puede que haya menos disponibilidad de la nicotina.
pero cuando los estudios se hicieron en humanos, en personas fumadoras, y se detectó la cantidad de nicotina que estaban recibiendo después de fumar estos cigarrillos electrónicos, lo que se dieron cuenta es que la cantidad de nicotina que entraba al cuerpo, incluso muchas veces, era mayor que la de un cigarrillo convencional. Entonces, esta premisa de que disminuye la cantidad de nicotina que entra a tu cuerpo realmente no es certera. Entonces, por qué no es como porque puede ser incluso mayor la cantidad de nicotina que entra al cuerpo por medio de los cigarrillos electrónicos? Es porque recordemos que se hace mucho más fácil fumar en cualquier ambiente, ¿cierto? Con este cigarrillo electrónico, entonces ya puedes fumar en la casa, en el cuarto, estos espacios que ya se habían como protegido del cigarrillo, por ejemplo, que no se puede fumar en espacios públicos, que los fumadores tenían un espacio determinado para fumar, ya no existen con el cigarrillo electrónico. Las personas fuman en espacios cerrados, fuman delante de cualquier persona, como ya el humo de este cigarrillo no es tan penetrante y no es tan molesto, entonces se permite o se flexibiliza más el consumo del cigarrillo. Entonces, ¿qué pasa? Que ya no va a ser como que la persona tenía que esperar a salir para fumar o ir a un lugar específico para fumar, sino que lo tienen todo el tiempo en la mano y aumenta la frecuencia con la que consumen este tipo de sustancias. Entonces, aumenta el número de bocanadas pues de humo que se dan en el día, aumenta la duración, muchas veces se ponen a hacer como maromas con el humo, entonces aumentan la cantidad de humo que entra a su cuerpo, la retienen por más tiempo o la velocidad con la que fuman. Todos estos factores hacen que ya no sea la disponibilidad bajita que tenía este cigarrillo electrónico, sino que al aumentar el patrón de consumo, pues consumirlo más seguido, aumente también la cantidad de nicotina que entra a nuestro cerebro y a nuestro cuerpo. Recordemos que la nicotina por sí sola es tóxica, entonces a más nicotina entrando al cuerpo, pues más daño va a haber. En realidad es menos dañino. Entonces, no hablando ya, sabemos que la nicotina por sí sola con el cigarrillo electrónico puede aumentar la disponibilidad en el cuerpo, ¿cierto? En la cantidad de nicotina que entra. Pero es solamente la nicotina lo que es dañino de este cigarrillo electrónico. Vamos a ver que las mayores críticas al cigarrillo convencional fueron los tóxicos y aparte de la nicotina. Lo que hemos encontrado, o lo que se ha encontrado en los estudios que han hecho de estos cigarrillos electrónicos, es que sí tiene sustancias tóxicas, que no es tan cierto, que no es dañino y que ese humo no tiene otra cosa. Se han encontrado sustancias, ya les mostré las que estaban en el cigarrillo convencional, estas sustancias también se han encontrado en estos cigarrillos electrónicos, incluso como el aluminio, el hierro, el cobre, la plata, que son metales que al entrar al cuerpo pues generan unos daños, ¿cierto? Los saborizantes como tal, los sabores que traen estos cigarrillos también son nocivos para el cuerpo. Y ellos tienen a base, estos líquidos, tienen una base de unas sustancias que se llaman glicol y glicerina. Estas sustancias generan también, son carcinógenas y generan irritación a nivel de la parte como de la parte respiratoria pulmonar. Entonces, realmente vemos que sí hay otras sustancias en estos cigarrillos electrónicos que nos están generando un daño a nivel del cuerpo. Una de las grandes características que tiene el cigarrillo electrónico es esta característica de mentol. Entonces, este mentol que traen, ¿cómo afecta en el consumo de estos dispositivos? Aumenta la palatabilidad. ¿Qué es esto? Aumenta como el que sea grato para el paladar, que la persona le guste tenerlo en la boca, ¿cierto? Sentir este sabor. Entonces, esto lo que ha hecho es que disminuye esa sensación de aspereza o irritabilidad que se tenía con el cigarrillo convencional, que cuando fumaban sentían como ese sabor amargo, ese sabor maluco, ahora ya no porque tienen mentol. Entonces, también se ha visto que a nivel químico, el mentol por sí solo aumenta la entrega de nicotina a nivel como del cuerpo o cerebral, ¿cierto? Puede hacer que ellos, al sentir como esta sensación fría, retengan más el humo del cigarrillo en los pulmones y esto aumente la entrada de la nicotina al cuerpo y aumentamos el daño.
también pues tiene como un impacto a nivel sensorial porque se siente rico, ya no se siente como tan áspero, entonces parece que es bueno, disminuye la percepción del daño del cigarrillo y también el mentol por sí solo aumenta o activa estas neuronas dopaminérgicas de las que hablábamos al principio, esta sustancia que nos da la sensación de placer. Entonces nos potencia como el gusto por fumar este tipo de dispositivos. Otra de las cosas importantes y que sobre todo en nuestra población adolescente es preocupante en este momento es como la parte del marketing que se ha hecho con estos cigarrillos electrónicos. Entonces se han hecho mucho más llamativos para la población, sobre todo adolescente, infantil y adulta joven, trayendo sabores de diferentes alimentos como frutas, dulces, sabores a bebidas alcohólicas, sabores a café, incluso sabores desconocidos o raros como algunos que se llaman sangre de unicornio o suero de la verdad, que realmente no es específico qué es lo que trae en esos como aditivos. Lo que sí se ha visto es que para poder darle sabor a estos dispositivos o a este humo que se inhala, tienen unos químicos que se llaman aldehídos y estos químicos aromáticos generan un daño al nivel celular. Entonces, realmente estos saborizantes me están generando un daño a nivel pulmonar, a nivel cerebral, a nivel cardiovascular. Entonces, no es tan cierto que el cigarrillo electrónico no causa daño, ¿cierto? Razones para usar los sabores, como les decía, los adolescentes se han dejado llevar como por estos colores, porque son súper llamativos, porque a nivel sociocultural se ha vuelto como soy cool o soy muy buena onda porque fumo, mira el color que tengo, mira el dispositivo que salió, entonces yo tengo este es más grande, este es así, y generan como una sensación de mayor satisfacción o de variedades que los adolescentes empiezan como a personalizar decir, no, es que yo fumo de esta, no, tú fumas de este. Y entonces esto genera como un aumento en la problemática del consumo de este cigarrillo electrónico. De hecho, de los últimos diseños que han hecho, que se leía en una de las noticias en España, es que incluso se ha hablado de generar estos diseños, como los pueden ver, estos son vaporizadores o cigarrillos electrónicos con formas animadas como juguetes, ¿cierto? ¿Qué pensaría un niño de 9 años de esto? Un niño de 7 años, es un juguete, ¿cómo se utiliza? Entonces, miren que cada vez la parte del marketing va hacia edades mucho menores que me van a iniciar el consumo de estas sustancias mucho más temprano y los daños van a ser mucho mayores. En cuanto al etiquetado de estos cigarrillos electrónicos, realmente nadie los está supervisando. O sea, no hay una empresa que coja las empresas o los que generan estos cigarrillos electrónicos y les hagan un control de cuáles son los compuestos que están en cada uno de los cigarrillos o de los lotes que ellos producen. Entonces, se ha visto y lo que se ha estudiado es que las etiquetas no siempre corresponden con los componentes que traen estos cigarrillos electrónicos. Ni siquiera el nivel o el porcentaje de nicotina que dicen traer corresponden con el real porcentaje de nicotina que traen estos cigarrillos. Entonces, al no tener certeza de nosotros qué estamos consumiendo, y ya hemos visto que muchos de los estudios nos han dicho que lo que sí traen es dañino, genera mucho más como controversia en cuanto a qué tan buenos o qué tan malos son estos cigarrillos electrónicos. Y como les decía, otra de las grandes cosas que causan preocupación es que al promover como esta premisa falsa, ¿cierto? Que dicen que para dejar de fumar, realmente lo que se ha causado es que muchas más personas fumen tanto cigarrillo convencional como cigarrillo electrónico. ¿Qué pasa? Que la cantidad de nicotina y de sustancias tóxicas que reciben a su cuerpo se ha duplicado. Entonces, el daño realmente va a ser mucho mayor en este tipo de personas. Lo que se ha visto y la Asociación Americana pues, de Pulmón, ¿cierto? Que es la encargada de estudiar como todas estas enfermedades, ha dejado claro que los cigarrillos electrónicos sí tienen riesgo, que contienen una cantidad importante de sustancias tóxicas y que existe evidencia de que
las personas jóvenes, sobre todo que utilizan este tipo de cigarrillo, pueden tener algunas complicaciones a nivel pulmonar, como exacerbaciones de asma, más rápidamente diagnósticos de cáncer o de enfermedad obstructiva, pulmonar obstructiva crónica. Incluso una de las lesiones que más se ha estudiado a nivel pulmonar se llama lesión pulmonar asociada al uso de cigarrillos electrónicos o producto de vapeo. Esta enfermedad, cierto, que es nueva realmente porque los cigarrillos electrónicos son nuevos, entonces al venir un dispositivo nuevo también traen consecuencias nuevas para el organismo. Esta lesión lo que causa es un daño al tejido pulmonar y lo que hace es que lo pone como muy rígido y el pulmón tiene que ser más bien esponjosito para poder recibir el oxígeno y sacar lo tóxico del cuerpo, que es lo que hacemos al respirar. Cuando entonces se ha visto que las personas que consumen mucho este tipo de sustancias, este tipo de dispositivos de vapeadores, han generado últimamente esta lesión como que pone muy rígido, acartonado el pulmón y no deja que se genere ese intercambio gaseoso que se debe generar. Entonces no hay una adecuada ingesta como de oxígeno que nos mantengan vivos los tejidos. Incluso se han llegado a necesitar trasplantes de pulmones en personas muy jóvenes de hasta 17 años debido a las consecuencias del consumo de cigarrillos electrónicos. En el mundo pues se han descrito más de 2.000 casos del 2019 al 2023 más aproximadamente, en 5 años, 4 o 5 años, más de 2.000 casos que han generado la muerte de muchos pacientes. Y estos casos son pues más frecuentemente dados en personas jóvenes. Otra, pues de las cosas que se han asociado con esta lesión tan grave a nivel pulmonar es que dentro de este líquido hay acetato de vitamina E. Y uno diría, pero si la vitamina E han dicho que es tan buena para la piel, que han dicho que es tan buena para el cabello, que han dicho que sí, cuando se consume a nivel de vía oral o se pone en la piel, se ha visto que tiene buenos resultados y que no es dañina. Pero en el momento que se inhala este tipo de sustancia, como el acetato de vitamina E, sí me genera estas lesiones a nivel del pulmón y pues me daña este órgano. Otro de los daños que pueden verse con este tipo de cigarrillos electrónicos, no solamente como el daño que hace a nivel como interno u orgánico, sino que también el hecho de que sean baterías y cosas electrónicas muchas veces cuando no se manipulan de la manera adecuada, cuando no se guardan donde deben estar, cuando se dejan expuestos a calores, pueden provocar incendios, explosiones que también me generan lesiones graves pues en la piel. Si el paciente lo tiene todo el tiempo en la mano, hay algún defecto a nivel de fábrica y esto explota, se quema, el paciente puede generar lesiones de quemaduras graves en sus manos, en su rostro, en su boca, en pues donde tenga el dispositivo. Entonces, esto también es muy importante. Con el cigarrillo convencional hablábamos de que se lo dejaban por ahí, que se quemaban las cortinas, que se quemaban, pero esto también nos genera este tipo de daños. Otra de las cosas importantes a tratar el día de hoy es que, bueno, ya vimos que el cigarrillo electrónico sí hace daño a la persona que lo consume, pero le hace daño también a los demás, a las demás personas que están alrededor de él o al planeta, también. Porque este cigarrillo electrónico también me está produciendo, aunque este humo no sea tan penetrante, no tenga mal olor, no moleste tanto, también está liberando sustancias tóxicas o sustancias químicas que se están esparciendo por el aire en las personas que están alrededor, las están inhalando y también están produciendo un daño. Y también estas sustancias que salen pues de la boca después de consumir este cigarrillo electrónico también se quedan pegadas en las superficies y ahí van generando como una acumulación de estos tóxicos que a medida del tiempo pueden ser dañosos pues para el ambiente donde están las personas. Por ejemplo, los niños, los bebés son muy sensibles a este tipo de sustancias tóxicas y podemos generar lesiones muy graves a nivel pulmonar y ahora vemos que las personas fuman incluso delante de los niños, en las reuniones familiares, porque como no molesta, entonces se permite, pero no estamos siendo conscientes del daño que realmente se está causando también en los demás y en la persona misma que la consume. Como conclusiones generales, y ya pues como para terminar,
Entonces, como los mensajes que quiero dejar con esta charla del día de hoy es que el cigarrillo electrónico, aún los que no tienen nicotina, porque una cosita que me hace falta como recalcarles acá, es que muchas veces dicen que estos cigarrillos electrónicos no tienen nicotina, pero cuando se han evaluado, se han como hecho las pruebas de calidad, estos que no tienen nicotina se han encontrado niveles de nicotina en estos líquidos. Entonces, realmente recuerden que no hay como una institución que esté supervisando la calidad o que esté supervisando realmente los componentes de estos dispositivos. Por lo tanto, no sabemos qué están consumiendo nuestros jóvenes o las personas que están consumiendo cigarrillos electrónicos. El cigarrillo electrónico no está aprobado por la FDA, que es como la institución a nivel pues, americano que aprueba el uso de medicamentos o de tratamientos. Ellos no lo aprueban como terapia para dejar el cigarrillo. Entonces, realmente, médicamente no está recomendado para dejar el cigarrillo. Entonces, que no, que es que para poder bajarle al consumo de cigarrillo. No es verdad. El consumo y abuso de cigarrillo electrónico ha aumentado de forma importante afectando a la población joven. Ya vimos todos los daños que nos puede causar en este tipo de población y por eso es tan importante en este momento como tenerlo tan en cuenta y estar como muy pilas con esto. No conocemos con certeza los componentes de estos productos. Es un producto relativamente nuevo, ¿cierto? Que no lleva, mira, 2007, no lleva 20 años todavía. Realmente no sabemos qué efectos tiene a largo plazo en las personas que empiezan a fumar a los 12 años, cuando tengan 50 años, cuáles van a ser las enfermedades si nomás en menos de 20 años ya tenemos este tipo de consecuencias tan graves en nuestros jóvenes, sobre todo no nos imaginamos cuáles van a ser las consecuencias en 20, 30 años que en un consumo tan frecuente como es el que se está dando ahorita y esa problemática de salud pública con la que estamos, a la que nos estamos enfrentando. Los efectos agudos conocidos hasta ahora, pues lo que les decía, son muy preocupantes y no tenemos certeza de cuáles van a ser los efectos en unos años. Y la otra cosa que también es muy importante es que, y se los he mencionado durante toda la charla, es que nos abre la puerta a otro tipo de sustancias. Entonces, con esto ya podemos tener como una panorámica mucho más específica de cuál es el daño que nos está generando este tipo de sustancias. Muchísimas gracias y quedo atenta pues como a cualquier pregunta, cualquier sugerencia que tengan. Muchas gracias por la atención. Bueno, doctora, pues realmente muy valiosa la información que nos ha entregado el día de hoy. Nos queda pues un aprendizaje y es que ya vamos a dar inicio entonces con el espacio para las respuestas hacia las preguntas que nos están generando en el chat, pero antes yo sí quisiera dejar una reflexión, doctora, y es que es un llamado a que nosotros, los que estamos acá conectadas, las 40 personas, pues repliquemos y rompamos con ese paradigma de que el vapeador no hace daño y que es el imaginario que tiene el común de las personas y que sirve para dejar de fumar. Y pues hoy usted a través de esta ponencia nos ha argumentado lo contrario, que puede generar más adicción, que puede causar unos efectos adversos hacia la salud. Entonces, yo pensaría que en una responsabilidad con la sociedad, lo que tenemos que hacer es, eh, cuando veamos una persona usando esto, pues simplemente le digamos, eso sí es dañino para la salud. Lo contrario, que muchos piensan que es para dejar de fumar o que no hace daño. Bueno, por acá Mónica Vélez, pues está alzando la mano. Mónica, buenas noches. Adelante, cuéntanos cuál es tu inquietud. Buenas noches, ¿cómo están? Yo soy nueva en estos espacios. Buenas noches. Yo, pues no sé, como para preguntarle a la doctora, la semana pasada estuvieron publicando algo en redes como controles sobre lo de los vapeadores, no sé, al menos como por algo como que se está empezando a nivel del gobierno. Si conoces algo bien de eso, porque la verdad no le presté mucha atención, pero ahora que hablabas de ese tema, no sé, ¿será que es que de pronto por fin le vemos como una lucecita por allá, como que le están empezando a poner
Bueno, yo no leí la noticia de pronto que tú leíste, pero lo que sí sé es que, por ejemplo, en Estados Unidos, antes del 2019 no estaba prohibida la venta de estos vapeadores por edad, ¿cierto? Sabemos que el cigarrillo convencional en Estados Unidos, por ejemplo, mayor de 21 años no puede comprar alcohol, ni cigarrillos, ni otras sustancias. Y la edad de prohibición en Estados Unidos precisamente es 21 años, teniendo en cuenta lo que yo les estaba comentando del desarrollo cerebral, ¿cierto? Que puede impactar este tipo de sustancias durante el desarrollo. Desde el 2019 se prohíbe la venta a menores de 21 años en Estados Unidos. Acá en Colombia realmente se supone que la ley lo que dice es que no se pueden vender sustancias con contenido de nicotina a menores de edad, ¿cierto? Acá nuestra edad es 18 años, vemos, pero realmente, o sea, no es hasta ahorita, ¿cierto? Que ya vemos que se están poniendo en los etiquetas de estos dispositivos, que es como hicieron con el cigarrillo en su momento, que tienen que poner que es nocivo para la salud, que contiene nicotina. Antes de esto, que ya lleva aproximadamente en Colombia, yo creo que unos 10 años, estos vapeadores o cigarrillos electrónicos, no había realmente un control, se vendía a cualquier persona y esto aumentó el voz a voz. Incluso en los colegios vemos que niños de 13 años, 12 años ya tienen vapeadores y uno dice, bueno, ¿a dónde los consiguieron? ¿Por qué los tienen? Y esa es la dificultad, como los papás no pueden oler el humo del cigarrillo, como ya no es molesto, lo pueden hacer en cualquier parte. Entonces creo que sí es una problemática bastante grande porque nos queda como difícil, mucho más difícil que controlar el cigarrillo, controlar este tipo de sustancias. Lo que sí creo es que están siendo mucho más rígidos en cuanto a la parte de a quién le venden los cigarrillos, de que contengan las advertencias necesarias y que sobre todo lo último que están volviendo a retomar es la prohibición de este consumo de cigarrillos electrónicos en espacios cerrados, porque como había un espacio gris durante estos años donde se suponía que no era dañino, entonces la gente fumaba en todas partes. Últimamente se está haciendo un poquito más riguroso en, hey, no, espere, en los aviones ni siquiera vapeador se puede fumar, ¿cierto? En el aeropuerto, no, vapeador no se puede fumar en esta parte, váyase a la zona de fumadores. En los restaurantes y poco a poco se va haciendo como la campaña para que no se permitan este tipo de consumos, porque lo que decía ahorita de, hey, cuando veamos a alguien, no solamente es dañino para usted, pero también a mí. Entonces, por favor, aléjese. O, ve, yo tengo un niño acá, hágame el favor y no consuma cerca de mí o de mi hijo, ¿cierto? Porque también es labor de nosotros proteger nuestro medio. Entonces, también como tenerlo muy en cuenta, porque a veces uno ve, ah, bueno, ese es electrónico, no pasa nada, y fuman al lado de uno, ¿cierto? En los conciertos, en los espacios cerrados. Entonces, la cantidad de daño se está potencializando cada vez más. Pero como tal, así como la ley, no la conozco. Bueno, Ah, bueno, doctora, pues muchísimas gracias. realmente, sí, Mónica, dale. Bueno, doctora, pues realmente con respecto a lo que plantea Mónica y lo que nos acabas de decir, pues realmente es muy preocupante porque como nos explicabas, es un elemento que está al alcance de fácil acceso porque uno ya lo puede encontrar en los supermercados, inclusive en estas chazas donde venden chicles, donde venden dulces y uno no sabe realmente el tema de la procedencia. Ya usted nos dijo que no hay una entidad reguladora que diga que al menos pues están fabricadas entre comillas dentro de unas especificaciones, entonces, realmente es preocupante porque no se sabe la procedencia y más aún y más preocupante que los que más están consumiendo o los que están utilizando estos aparatos electrónicos, pues es la población joven. Y la otra premisa, doctora, es que todavía no sabemos cuáles van a ser esos efectos adversos a largo o mediano plazo, porque realmente como es tan nuevo, entonces no permite. Bueno. Por acá Soraya está levantando la mano. Soraya, adelante, buenas noches. Muy buenas noches, doctor. Muy buenas noches para todos. Tengo una pregunta, de pronto me salgo un poquito del tema, pero me hizo, digamos, surgir la pregunta, lo que decían en la conferencia sobre
los no fumadores, ¿cierto? Sobre la exposición que podemos tener en algún momento cualquier persona ante cigarrillo normal o el vapeador o incluso marihuana. Digamos que mi pregunta va enfocada hacia eso. Uno ve ahora estos chicos que van a fiestas y pueda que haya algunos chicos que no consumen marihuana, pero van a ver en esa misma fiesta chicos que sí consumen. Entonces mi pregunta es, ¿qué tan expuesto, qué tanto daño puede sufrir una persona inhalando, digamos, como ese dióxido de carbono, pues, que exhalan los chicos que están fumando marihuana? Digamos, si es un efecto a largo plazo tan dañino como la marihuana en sí o como los vapeadores en sí. Sí, de hecho pues no era el tema de hoy, ¿cierto? Pero de las sustancias que más se ha visto relacionado con esta lesión de pulmón es este tetrahidrocannabinol, o lo que conocemos, no sé si han escuchado o si lo escuchan para que sepan qué es el THC, que es el compuesto como de la marihuana, ¿cierto? Que ahora se extrae y se pone en estos líquidos para que genere los mismos efectos que como si se fumara de forma convencional. Esta es como la sustancia encargada de generar esos cambios a nivel cerebral o esos efectos como psicoactivos que genera la marihuana. Estos vapeadores, de hecho, los que tienen tetrahidrocannabinol o THC, o aceites cannabinoides, son también con los de acetato de vitamina E los que más están relacionados con las lesiones de pulmón. Lo que no se ha podido estudiar hasta ahora, y es porque lo que vemos es que realmente no llevamos tanto tiempo con este consumo de cigarrillos electrónicos o vaporizadores de otras sustancias como lo es la marihuana, no hemos podido realizar o no se ha publicado hasta el momento estudios donde hablen como de población general y las afectaciones como en este humo que llamamos de segunda mano, ¿cierto? Eh, Antes pues era mucho más evidente porque como el cigarrillo se mantenía prendido, toda esta sustancia que se estaba quemando pues era entregada como a los demás. Sin embargo, en cuanto al cigarrillo electrónico con nicotina, sí se ha dado cuenta que el hecho cuando ingresa el humo y vuelve a salir, todavía sale con sustancias tóxicas para los demás. Como estos mismos, yo les mostraba acá atrás en la tablita, que estas sustancias son las necesarias para generar como que se caliente ese líquido para generar ese vapor, lo más probable es que también estén en los vaporizadores de marihuana. Y si causa el daño a nivel de cigarrillos de solo nicotina o sin nicotina, también deben generarlos en este otro tipo de vaporizadores. Lo que no se puede detectar es si genera los efectos psicoactivos, porque probablemente cuando sale ya no sale con la misma cantidad de THC o sustancia propia de la marihuana. Pero a nivel de daño, sí generan daño también estos vaporizadores. Bueno, No sé doctora, si y te además, respondí la pregunta o me enredé. No, no, sí señora, sí, fue muy claro, muchísimas gracias. Vale. bueno, antes de darle paso a Viviana, pues también hay un tema muy preocupante y es que muchos de los jóvenes lo hacen más por moda, porque es algo que los hace ver bien. Entonces es una entrada, como usted lo dice, doctora, a un tema de adicción, a un tema de consumo de otras sustancias, cuando ingenuamente, pues por el tema de que está de moda y que mucha gente ya lo usa, muchos jóvenes lo toman de esa manera. Entonces, también es muy preocupante el desconocimiento y ahí, pues, el llamado a los padres de familia, pero también en los colegios, a generar pedagogía sobre este tema. Viviana por acá también está Ay, levantando antes la de mano. eso, para que no se me vaya como la idea, creo que de las cosas importantes es que si nosotros como adultos, ¿cierto? Que se supone que tenemos un poquito más de conocimiento del mundo, todavía pensábamos que este tipo de cigarrillos electrónicos no eran dañinos. Imagínense los niños de 12 13 años que no tienen la capacidad como todavía para tomar decisiones acertadas, que todavía hace falta mucho conocimiento y que se dejan llevar o son mucho más influenciables por lo que dicen los demás,
Entonces, si nosotros como adultos no tenemos la conciencia del daño que genera este tipo de dispositivos, los niños mucho menos y son mucho más vulnerables a que les digan, ay, esto no hace daño, esto no es como el cigarrillo, hágale, fume, mire, esto sabía rico. Y el niño con su como imaginación o su, como su curiosidad, ¿cierto? Inocente, puede decir, ay, ve, está bonito el color, ah, ve, muestra, esto qué es lo que hace. Y ahí tenemos una nueva persona consumidora que pues va a tener como los efectos o consecuencias a largo plazo y que es muy preocupante por todo lo que yo les contaba. Otra cosa que también es muy preocupante y de la que creo que no hemos hablado es el, la disponibilidad, pero también la parte económica. Cada vez salen dispositivos de cigarrillos electrónicos más económicos, o sea, la competencia en el mercado en este momento es supremamente alta. Entonces, antes estos cigarrillos, hace 5 o 10 años, no sé, valían 100.000 pesos cuando salieron estos cigarrillos, o sea, eran un poco más, bueno, era inconcebible muchas veces adquirirlos por el alto precio que tenían. Pero lo que vemos ahora, y si ustedes buscan o pueden buscar en internet, en estas aplicaciones de domicilios, ustedes los ven y de hecho hace poquito había una publicidad, apenas uno abre esa aplicación y entonces la publicidad era un nuevo sabor de vaporizador y valía, no sé, como 10.000 pesos. Entonces, la capacidad económica de nuestros adolescentes en este momento para una cosa de 10.000 pesos podrían ahorrárselo y comprárselo, ¿cierto? No es, ya no son 200.000 pesos que les costaría mucho más de adquirirlo, sino que la facilidad de poder adquirirlo es mucho mayor en este momento y en esta época. Entonces creo que eso también hace que sea mucho más difícil el control desde los padres y desde el colegio, sobre todo desde los padres, como de este tipo de situaciones en nuestros adolescentes. Bueno, doctora, para ir ya finalizando nuestra sesión académica con este tema tan interesante que hemos traído el día de hoy, vamos a darle paso a Viviana y a una intervención que tenemos en el chat. Viviana, buenas noches, bienvenida. Buenas noches, doctora. Sí, una situación demasiado preocupante. De hecho, mi pregunta está enfocada en cómo hacer que mi hijo adolescente, él es ansioso, entonces él siempre tiene que estar como con ese vapor. Él ahorita pues está ya en la clínica, pero me preocupa demasiado porque él era con una tos, una ronquera, entonces él ya tiene esto como muy avanzado, entonces qué estrategias puedo utilizar cuando él salga, cómo ayudarlo a que no recaiga, pues es una situación demasiado preocupante porque mi hijo todavía es menor de edad y ya siento que me cogió ventaja también en ese tema y me preocupa demasiado. Viviana, sí, pues el día de hoy, como la charla era tan corta, ¿cierto? No alcanzamos a extendernos como el tratamiento, pero sí tienes razón de lo que dices. De hecho, lo que les decía la Asociación Americana de Pulmón, ellos manifiestan que sí puede haber un aumento de la tos y los estornudos en los adolescentes que consumen este tipo de sustancias. Como yo les decía al principio, el hecho de tener de pronto alguna patología mental de base, que es una persona más propensa a la ansiedad, aumenta la vulnerabilidad del consumo de estas sustancias. En cuanto a los tratamientos, realmente en el momento para los menores de edad no siempre autorizan, tenemos como el reemplazo de la nicotina con las tabletas masticables de nicotina, pero esto no siempre, esto tiene que ser un caso, o sea, estos casos tienen que ser individualizados, porque como tal la adicción, y yo les decía anteriormente, no es solamente a la sustancia, también generan unos patrones de comportamiento que hacen que aumente la adicción. Por ejemplo, si no se maneja la ansiedad en el paciente, ¿cierto? Pues lo hace mucho más vulnerable a que de pronto cuando salga continúe consumiendo este tipo de sustancias. Entonces, siempre el tratamiento tiene que ser muy individualizado. Se ha visto mucha evidencia en la parte de la psicoterapia, sobre todo la terapia cognitivo-conductual, que es como un entrenamiento a cambiar estas conductas en los pacientes, porque realmente no hay un medicamento que me quite la adicción. O sea, en este momento no lo hay, ¿cierto? Hay algunas que nos ayudan a disminuir este riesgo de recaídas, pero lo más y lo que más ha tenido evidencia es la parte como de las terapias cognitivo-conductuales, donde aprendemos a identificar, donde hacemos más conciencia
donde hay algunas estrategias y ejercicios para que el paciente vaya disminuyendo poco a poco o de manera como abrupta el consumo de este tipo de sustancias, pero ojalá siempre, siempre acompañados de un profesional de la salud, porque como les contaba, pueden haber síntomas de abstinencia en estos pacientes, que es lo que hace que ellos recaigan, ¿cierto? Entonces lo que tenemos como lo que se basa el tratamiento es en mejorar estos síntomas para que haya menos riesgo de recaída. Ah, bueno, doctora, muchísimas gracias. Bueno, doctora Meine Juliet, pues yo creo que ya con esta última intervención y con una reflexión que nos deja acá en el chat, Marcos Díaz Granados dice que en otros países están metiéndole fentanil a los vapeadores para crear nuevos adictos. Es lo que usted ya también nos ha mencionado durante la conferencia, y es que esta es la puerta de entrada a otras adicciones. Y realmente sí, pues es un tema muy, muy preocupante que ojalá pues muchas instituciones como Servir pues le apuesten a generar esta información tan importante, a generar pedagogía, a generar prevención, y sobre todo pues por lo que está sucediendo a nivel del mundo, que es un tema de moda y que realmente pues es preocupante, y sobre todo por ese imaginario que hay de que no hace daño y sí hace daño. Esa es nuestra principal tarea el día de hoy, y es que los que estuvimos acá en esta conferencia, cada vez que veamos a alguien con el vapeador, un familiar, un pariente cercano, pues le hagamos saber que realmente sí es dañino y que es perjudicial para la salud. Bueno, por acá nos dice Gabriel Jaime Arango, muchas gracias y excelentes tips para actuar, por aquí se me perdió. Excelentes tips para actuar y acompañar a nuestros jóvenes, y requerimos apoyo del Estado y de los colegios en la educación. Totalmente de acuerdo, Gabriel Jaime. Y ya entonces terminamos el día de hoy. Muchas gracias a todas las personas que estuvieron conectadas acá en la ponencia que nos ha traído hoy la doctora Meine Juliet Pereira Ayala. Ella es médica psiquiatra y también médica Bien, epidemióloga. bióloga. Bueno, a todos ustedes muchísimas gracias y los esperamos de hoy en 8 días en una nueva sesión académica. Que tengan todos una feliz noche y una feliz semana. Bueno, hasta Muchas luego. Que gracias. tengan... Ay, Gloria, de pronto Muchísimas tenía... gracias, muchas gracias. Sí, Gloria, yo quiero hacer una pregunta antes de irse. Sí, por favor. Dale, Gloria. Ustedes, esta conferencia, por ejemplo, esta charla tan interesante, ¿se la dan a los pacientes allá o no? Es decir, después de haberla hecho ahora, se las pueden pasar a ellos para que se den cuenta de todos los muchachos que están, porque mi hijo, por ejemplo, entró allá para dejar de fumar, entre comillas. Muchas otras cosas tiene, pero sí, y lo más importante era el cigarrillo, pero también quería coger el vaporizador para dejar de fumar. No, ustedes les dan esas charlas a ellos. Allá. Claro, Gloria, durante el tiempo que ellos están en su tratamiento, se está haciendo una psicoeducación constante a los pacientes de los efectos de la sustancia que consumen, ¿cierto? Del tipo pues, de adicción que tienen, porque precisamente, como les decía ahorita, uno de los primeros pasos es concientizar al paciente del daño que se está haciendo y cómo está repercutiendo esa adicción en su vida. Entonces, constantemente el equipo psicoterapéutico, no siempre de pronto la parte de psiquiatría, pero sí en la parte de psicología, los talleristas, la parte de los facilitadores, o sea, como que todo el equipo está constantemente realizando estos talleres como de educación y de como representación de los riesgos para que ellos puedan tener un poco más de conciencia sobre esto. Maravilloso. Bueno, muchísimas Así es, Gloria gracias. Lucía, así es. Y además de eso, recuerda, y a todos los que están todavía conectados, recuerden que esta sesión queda colgada en nuestro canal de YouTube para seguir generando conciencia, seguir generando información, porque este es un llamado a la acción, y tenemos como clínica una gran responsabilidad en contarle a las personas lo que realmente significa este tema de moda, como es el consumo de los vapeadores. Bueno, ahora sí, una feliz Muchísimas noche para gracias. todos y que tengan todos una feliz semana. Muchas gracias por la participación. Muchas gracias, gracias. Muchas gracias.